Dios te bendiga de una manera muy especial. Estamos desde acá, desde la hermosa tierra de Costa Rica. Estamos ministrando la palabra del Señor y hemos visto la mano de Dios moverse de una manera muy especial. Y en esta hora quiero tratar con ustedes el tema llamados o escogidos. Vamos a ver la diferencia entre un llamado y un escogido. Hay diferencia entre un llamado y un escogido. Un llamado puede renunciar, puede no responder al llamado. El llamado es como una invitación, pero en cambio un escogido no puede renunciar, ya que fue elegido, fue seleccionado, fue marcado. A él no le preguntaron si quería, sino que ya fue elegido o seleccionado por Dios. No lo invitaron, aunque quiere renunciar a alguien que fue llamado, aunque desea abandonar, no puede porque su vida está muy ligada a la asignación que Dios estableció sobre él. En Proverbio 1 del 24 al 23 dice: porque llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien respondiese. Aquí la Biblia habla de que el Señor llamó y el pueblo no quiso oír el llamado, y que Dios extendió sus manos y no hubo quien atendiese o quien prestase atención. Este es un ejemplo de lo que es un llamado. Cuando a alguien se le llama, la persona puede decir: no voy a ir, no quiero hacerlo, no es mi intención hacerlo, y rehúsa el llamado. Pero una vez Dios nos escoge para algo, nos marca para algo, no podemos tener esa decisión de decir: no voy a aceptar tu llamado, porque quien te seleccionó, que es Dios, no se va a detener hasta convencerte de que aceptes la misión para la cual Él ya te seleccionó y que ya está diseñada para ti. Mateo 20:14 dice: así los primeros serán postreros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Aquí vemos una diferencia. Dios llama a muchos, llama a todo el pueblo del Señor, Dios lo llama. Pero cuando se trata del ministerio, Dios te elige o te escoge. Y hay personas muy específicas que Dios le ha llamado a hacer algo, le ha invitado a hacer algo y han dicho no, y simplemente no lo han hecho. Nunca en su vida lo han hecho, ni tienen la intención de hacerlo. Y hay otros que Dios los eligió y Dios le dice: te quiero para esto, y en un inicio le dijeron a Dios: no, a mí no, pero Dios no paró. Y les sucede como dijo el profeta: Señor, me sedujiste y fui seducido y fuiste más fuerte que yo, porque esa persona había sido escogida por Dios y Dios no iba a prescindir del diseño que ya había elaborado con esa persona simplemente porque la persona no quisiera responder a la elección que Dios había hecho. Ser llamado es una invitación a seguir y a obedecer. Dios te invita a seguir y a obedecer, a aceptar el compromiso del ministerio. Ahora, escogido viene de la palabra griega ekletos, que significa seleccionado, selecto o elegido. Es como decir, llamaron un grupo de personas para invitarlos a unirse al ejército. Los llaman y están todos ahí. Luego alguien va a ir a seleccionar o a elegir a algunos para ingresarlo a un equipo especial del ejército. Todos los llamados están ahí. Hay algunos que dicen: no me interesa, vi todo como es y no estoy interesado, y se retiran. Pero una vez eligen a un grupo de los que están ahí para seleccionarlo a un grupo especial de la milicia, ya esa persona fue seleccionada para eso, fue elegida para eso. Esa es la diferencia entre un llamado y un elegido. Dios nos llama y luego nos elige para una misión específica que ya había estado planeada desde antes de Dios llamarte. Como Dios le dijo al profeta: desde antes que nacieras te conocí, te di por profeta a las naciones. Llegó un momento en el que Dios lo llama, pero ya él había sido escogido por Dios para algo muy grande. Salomón fue elegido para levantar casa para Dios. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 29:1. Salomón fue elegido para levantarle casa al Dios del cielo. En Juan 13:18 dice:
No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Jesús hablando aquí, hablando a sus discípulos, Él le dice, yo no estoy hablando de todos ustedes, de todos los que Él había llamado. Él dice, yo sé a quienes he elegido. Entre todos los que Él había llamado, había un grupo que estaba elegido para misiones específicas. No estoy hablando de una elección para salvación, estoy hablando de una elección para misiones específicas. Ejemplo, personas que Dios las eligió para que fueran profetas, que Dios las eligió para que ayudaran niños de la calle, levantaran orfanatorios, personas que Dios los eligió como misioneros, que ya hizo un plan, un diseño con ellos para mandarlo a un lugar complicado donde el evangelio no se ha estado anunciando, donde hay mucha necesidad, y el cielo preparó a esa persona internamente, aunque esa persona no lo sepa o no lo entienda, para esa misión específica. Ya está en su ADN, está en su diseño, y el cielo comienza a invitarle cuando le llama. Y la persona a veces dice, no, Dios me dijo que yo voy a hacer esto, pero no lo voy a hacer. Si simplemente fue un llamado, pues ahí se quedan las cosas y Dios no insistirá más. Pero si fue una elección de Dios y Dios está interesado en que tú lleves a cabo lo que Dios ya diseñó y planificó, y no está en buscarse otra persona, pues Dios va a insistir contigo, va a insistir, y llega un momento donde ya tienes que rendirte. Así que yo te aconsejo y le aconsejo a las personas que guiamos, que no se resista al llamado de Dios. Cuando Dios te llama, cuando quiere escogerte para algo, sea abierto al llamado del Señor. No digas no lo haré, no digas no voy a responder. Di, Señor, no me agrada del todo, pero aquí estoy, voy a responder a tu llamado, porque para eso yo nací, para eso fui diseñado, para gloria de tu nombre. Y si eso te da gloria, que yo haga lo que tú quieres que yo haga, te da gloria, entonces lo voy a hacer. Juan 13:18, Jesús hablando dice, no estoy hablando de todos. Jesús llamó a mucha gente en su trayecto terrenal. Muchas personas andaban detrás de Jesús, y en momentos duros y difíciles, la mayoría de los que fueron llamados abandonaron a Jesús. Pero Él escogió a 12, y esos 12 le dijeron en un momento al Nazareno, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando Él les dijo, ¿quieren irse también ustedes? Y hay personas que fueron escogidas por Dios, que hoy están pasando momentos difíciles, que le están diciendo a Dios, ya no puedo más, pero aún así no se rinden, que le están diciendo a Dios, el camino es duro, pero siguen ahí echando para adelante, y ellos saben en su ADN que está prohibido renunciar, que está prohibido rendirse, porque no está en ellos, porque fueron seleccionados, porque fueron marcados por Dios, y a pesar de la advertencia, de las amenazas del enemigo, de la guerra de la gente, a pesar de lo difícil que ha sido el camino, esa gente sabe, porque sabe que nació para hacer lo que está haciendo y que no se va a retirar, aunque llore y aunque sufra y aunque la situación sea complicada. Abraham creyó a Dios. Abraham fue escogido por Dios. El Dios del cielo lo escogió, le creyó a Dios en momentos difíciles, soportó el proceso y siguió creyéndole a Dios hasta obtener la victoria. Moisés obedeció a Dios. En un momento Moisés le dice a Dios, no manda a quien tengas que enviar, pero ese hombre no soy yo. Y el Señor le dijo, yo hice la lengua, yo conozco a tu hermano Aarón, yo te elegí a ti para esa misión. Y por más que Moisés dijo, no, búscate otro, y puso sus excusas, al final Moisés responde al llamado, porque ya había sido elegido por Dios. Y vemos cómo durante todo el trayecto de la vida de Moisés, Moisés nunca retrocedió. El pueblo de Israel en su corazón se volvió a Egipto, pero por fuerte que fuera el proceso y el desierto, Moisés siempre estaba decidido a seguir a Dios, a morir si tenía que morir en ese desierto, pero creyéndole al Dios del cielo. Los escogidos sienten un amor por Dios muy fuerte. Es como que ellos saben en su ADN que ellos nacieron para servir a Dios, y sin Dios no quieren vida. Hay gente que cuando son llamados, la situación se pone dura y abandonan al Señor por la prueba, por la circunstancia, por lo duro del ministerio, abandonan al Señor. Hay otros que con ministerio y sin ministerio siguen pegados de Dios, porque ellos fueron escogidos por Dios y ellos saben que sin Dios no son nada. Entonces tenemos que entender
que una vez Dios nos llama, hay que responder al llamado, hay que responder a la elección de Dios. Dios no se equivocó contigo, Él no se equivocó contigo cuando te llamó, cuando te escogió. Llamados, Dios nos llama a todos. Llega un momento que Dios dice, quiero a este para hacer este trabajo. Eso es una elección. Entonces Dios te llamó, eres salvo, estás en la presencia de Dios, eres útil a Dios, pero llega un momento en el que Dios te dice, ahora te quiero para esta misión específica, y esa es la elección de Dios. Una vez Dios te selecciona, trata de darle la talla a Dios. No te rindas, no te devuelvas, por difícil que sea el camino. A los elegidos de Dios les va bien en la tierra, aunque en el momento de proceso llores, sufras, al final Dios diseñó algo mejor. Gedeón peleó por Dios. Al principio le dijo a Dios, soy pequeño. Le dijo a Dios, no puedo. Le dijo a Dios, mi familia es la más pequeña, mi tribu es la más pequeña. Pero al final se armó de valor y le dijo a Dios, me elegiste, pues voy a darle victorias al pueblo de Dios y voy a derrotar a los enemigos en tu nombre. Y así lo hizo. Samuel fue fiel a Dios. Fue elegido por Dios para ser juez y para ser sacerdote. Y le fue fiel a Dios, honró a Dios todo el tiempo que estuvo haciendo lo que Dios le puso a hacer. María fue elegida por Dios, elegida para traer al mundo al Salvador. Y dice la palabra del Señor que María le dice al Señor, hágase con tu sierva conforme a tu palabra o conforme a tu voluntad. Esta debe ser la posición de los elegidos, que se haga en mi vida lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Como Cristo dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la posición del corazón de un elegido, que se haga lo que Dios quiere. Puede ser que lo que Dios eligió para que yo haga a mí no me agrade, pero si Dios determinó que esa era la función que Él diseñó para mí, yo debo aprender a amar lo que Dios diseñó para mí, porque eso es lo que Dios ama, y solo haciendo eso yo tendré victoria y me irá bien. Entonces vemos aquí en Juan 6:68 dice, los discípulos, los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el escogido tiene esa frase en su corazón. ¿A quién vamos a ir? No hay proceso que te aparte de Dios. No hay dificultad que te aparte de Dios. No hay trayecto duro que te haga alejarte de la presencia de Dios, porque tú sabes que sin Dios tú no tienes vida, porque tú sabes en tu ADN que tú naciste para hacer lo que Dios diseñó, y cuando estás haciendo lo que Dios no quiere que hagas, tú no te sientes vivo, tú te sientes morir, te sientes muerto, sientes que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú viniste con un diseño, con un ADN, pero haciendo lo que Dios quiere que hagas, tú te sientes vivo, sientes que tu vida tiene sentido. Entonces tenemos que entender que sin Dios no podemos hacer nada. El escogido sufre, el escogido llora, pero no se retira. Jesús llamó a muchos, y muchos, cuando la cosa se ponía difícil, cuando el nazareno soltaba una de esas bombazos que él sabía soltar, los llamados, muchos de ellos decían, hasta aquí, Señor, te acompañé. Con todo el respeto me retiro porque no me cuadra lo que estoy escuchando. Pero los escogidos decían, no, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es difícil la palabra, ¿quién la puede oír? Pero aquí nos la aguantamos. Entonces eso hacen los escogidos. Es difícil la lucha, pero la peleamos. Es difícil la batalla, pero la resistimos. Es grande la guerra, pero perseveraremos. El ministerio se pone difícil, se pone complicado, estás solo, no tienes ayuda, pero ahí vas a pelear y ahí vas a vencer. Pero el retroceso no está diseñado en la vida de los escogidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para preservación del alma, porque los escogidos no retroceden, no porque no quieren, sino porque no pueden.
No pueden. Tú sientes que tu vida está demasiado ligada a Dios como para tú defraudarlo. Tú sientes que tu alma, tu diseño, tu destino está demasiado ligado a lo que Dios quiere para ti como para tú salir huyendo. Y en los momentos donde quieres salir huyendo, te tiras delante de Dios y le dices, ya no puedo más, ayúdame, dame fuerzas. Y yo quiero en los comentarios esa gente que le ha dicho a Dios, aquí estoy, es duro, es difícil, no puedo más, siento que muero, pero aquí estoy, no te dejaré. No me voy a apartar de ti, no voy a aflojar el ministerio, voy a creerte, voy a confiar, y el Dios del cielo les ha dado fuerzas. El escogido es humillado, es procesado, es trabajado por Dios de una manera muy fuerte. Son ese tipo de personas que le dicen a Dios, Señor, pero ¿por qué tantos procesos para mí? Aquel hace lo que quiere, el otro hace lo que quiere, pero a mí me tienes ahí como en la rueda y no me sueltas, y hago un chin así y vuelves y me agarras ahí, y Dios no te permite tener una vida normal como los demás, sino que Él te tiene ahí en su diseño, y tú dices, pero y la gente se hace el loco, tú lo mandas a cualquier cosa y se hacen el loco y no van y nada pasa, y sin embargo a ti tienes que obedecer, o si no Dios te llama duro la atención. Eso indica que eres un escogido y que el Dios del cielo tiene sus ojos muy pendientes sobre ti. Oiga esto. El escogido es golpeado, humillado y trabajado, porque el plan de Dios es perfeccionar a los que Él escogió. Así que eso es hermoso, aunque vas a pasar procesos duros. Saúl fue elegido por los hombres y puesto por Dios en el reinado. Sin embargo, Saúl no fue procesado, Saúl no fue golpeado, Saúl no fue humillado. Saúl salió a buscar unas asnas y de repente le cayó del cielo el reinado. El profeta le da una palabra y acaba reinando. Saúl fue elegido por los hombres. No se necesitaba proceso, no se necesitaba largo trayecto de formación de carácter. Simplemente fácilmente le entregaron en las manos el reinado. Pero David fue elegido por Dios. Y como fue elegido por Dios, Dios a quien elige prepara, y a quien elige capacita, a quien elige procesa, y a quien elige no le entrega las cosas en las manos sin una preparación ardua y previa antes de entregarle lo que le iba a entregar. Como consecuencia, Saúl desobedecía al llamado de Dios en muchísimas ocasiones. Dios le decía, haz esto, y él hacía lo que le daba la voluntad. Dios le decía a Saúl, quiero que hagas esto, y Saúl hacía lo que le daba la voluntad. Él había sido un llamado puesto allí a reinar. Sin embargo, David fue elegido, y en la mayoría de las ocasiones de la vida de David, David hacía lo que Dios le mandaba a hacer. Y después de ese largo proceso, David termina reinando con un corazón transformado y trabajado por Dios en un largo proceso de persecución, de dolor, de llanto, de dificultad. Pero su reinado fue permanente delante de Dios. Dice la Biblia que su reinado fue tan fuerte que Cristo viene como linaje de ese reinado. Entonces usted y yo tenemos que entender que aquellos que Dios escogió, aquellos que Dios llamó, dele la talla a Dios. Y una vez Dios te selecciona, porque quiero que me entiendan, no es que los llamados Dios no los llamó, no los trajo, no. Él nos trae llamados, la invitación está abierta. Luego que estamos allí, entonces Dios te escoge para misiones específicas, para ejercer un llamado, ejercer un ministerio. Y es ahí donde tienes que demostrarle a Dios que su elección fue correcta, porque de hecho la elección de Dios siempre es correcta. Somos nosotros los que desconfiamos de la capacidad de su elección, pero Dios no se equivoca. Si te eligió a ti es porque Él sabe que puedes. Dios no se equivocó con Moisés. Moisés le aconseja a Dios escoger a Aarón. Sin embargo, Dios dijo, yo conozco a Aarón. Aarón, un poquito de presión le hizo el pueblo a Aarón, y Aarón levanta un becerro, construye un becerro. Imagínese que Dios se hubiera llevado del consejo de Moisés y dice, está bien, vamos a escoger como libertador a Aarón.
con la presión que el pueblo le hacía a Moisés constantemente, Aarón le hubiese hecho no un becerro, le hace la manada completa para que se pierdan por ahí todos, porque no podía soportar presión. Entonces Dios había hecho una elección correcta. Dios hizo una elección correcta contigo. A los que Dios llamó, Dios no se equivocó. Así que mantente en las filas hasta que llegue la hora de la elección para tu vida. Pero una vez Dios te elige, tienes que entender que es imposible prácticamente dar para atrás, porque inmediatamente Dios te elige, cae sobre ti el peso de lo que Dios te ha puesto encima, y la gente que Dios elige está diseñada y programada para serle fiel a Dios y para no retirarse hasta que termine la obra. Voy a estar orando por ti. Padre, en esta hora proclamamos tu palabra, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Dios de misericordia, sobre tus hijos, sobre todos aquellos que has llamado, que has seleccionado, que has elegido, en el nombre poderoso de Jesús, y que sea tu gracia fluyendo sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén.